Aeropuerto Internacional de Laredo, Texas. Continental Express marcó un hito en la investigación de accidentes. Fuera, está bien. Muy bien. He hecho las comprobaciones de cabina. Estamos listos para el resto de comprobaciones. Vuelo de Continental Express 2574. Ocurrió tremendamente rápido. Y la fuerza fue demasiado violenta. Motor. El avión era imposible de controlar. ¡Dios mío! ¡Mira! Me asusté un poco al ver los restos. Les dije que creía que había explotado una bomba. ¡Ha explotado una bomba! ¡Bum! Los restos desvelarían una escalofriante historia. Si hubieran seguido escrupulosamente esos procedimientos, el accidente no se habría producido. De buenas intenciones con resultados espantosos. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia es real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Se han cambiado algunos nombres. Vuelo 2574. Traerán a todo el mundo del 26 o del 27. Pues muy bien. Un avión que se desintegra. Piloto automático desactivado. El vuelo de Continental Express 2574 y sus 11 pasajeros se aproximaban al final de su vuelo desde Laredo a Houston, Texas, de 1 hora de duración. Era el segundo vuelo del día para esta tripulación. Ya habían realizado el trayecto Houston-Laredo. Estaban regresando. 15.000 pies debajo de ellos era una cálida mañana de verano en los ranchos y granjas de ganado del sur de Texas. Captado en lado derecho. Los pilotos preparaban el Embraer 120 Brasilia para otro aterrizaje rutinario. El capitán Brad Patridge solo tenía 29 años. El primer oficial Clint Rodosovich estaba a punto de convertirse en capitán también. Se encontraban a 110 kilómetros de Houston, localidad en la que vivían los dos pilotos. Un descenso enérgico de transbordador espacial. Velocidad alta, velocidad alta. En un abrir y cerrar de ojos el avión caía en picado. Descendió 2.000 pies en tan solo unos segundos. Pérdida. En tierra, Cary Lavay y su hermano Clifton trabajaban en sus tierras. Mi hermano y yo oímos una explosión. Los dos miramos al cielo y dijimos, Dios mío, mira. Vimos el avión cayendo en picado, cayendo en espiral. El vuelo 2574 se desplomaba a más de 500 kilómetros por hora. Motor. Piloto automático. Piloto automático. Cuando se estrelló hubo una gigantesca explosión. Mi hermano me dijo, vamos. Y yo le contesté, mira, creo que no hay nada que quiera ver allí. Cuando llamé a emergencias, me preguntaron la dirección y les dije, solo tienen que ir donde vean humo. Lo que se puede ver no se parece ni en forma ni en nada a un avión. Los bomberos encontraban los restos del avión en medio de una granja cerca de Eagle Lake, Texas, a tan solo 110 kilómetros al oeste de Houston. Al llegar, si no hubiéramos sabido que era un avión, habríamos pensado que eran un montón de escombros ardiendo. Estaba totalmente chamuscado. Se han encontrado 10 cuerpos dentro y 4 fuera. Las 14 personas que iban a bordo, incluidos Patridge y Rodosovich, murieron. Los investigadores de accidentes debían averiguar por qué ocurrió esto en un vuelo doméstico ordinario. Cuando un pasajero muere en un vuelo programado,
mandamos a un equipo entero. Es lo normal. Unas 12 personas forman esos equipos especializados y tenemos que estar preparados para actuar a las 3 o 4 horas del aviso. Jim Ritter es ingeniero especializado en mecánica de aviación. Una de las cosas claves que tenemos que hacer en todas las investigaciones de accidentes es tratar de averiguar por qué el avión hizo lo que hizo. Si fue algo normal o fue un fallo lo que provocó el accidente. Me asusté un poco al ver los restos. El avión estaba destrozado y no teníamos mucho con lo que trabajar. Deepak Joshi Fui directo a la zona central, donde estaba casi todo el avión. Y mi primera orden fue que se localizaran las 4 esquinas del avión. El pequeño avión era un avión bimotor turbohélice, el Embraer 120. Su tamaño y velocidad lo habían hecho muy popular entre las aerolíneas regionales de los Estados Unidos. La flota de Continental Express estaba conformada por 34 de ellos. El primer día, cuando llegamos, hice los interrogatorios de 6 testigos. Y uno de ellos dijo que el avión parecía estar haciendo un descenso rutinario hacia el aeropuerto. Pero siguió observándolo y entonces vio una explosión. Ha habido una explosión. Le dije que creía que había explotado una bomba. Ha explotado una bomba y cayó en espiral. Cuando chocó contra el suelo hubo una segunda explosión. Y boom. Con la primera explosión dijimos, Dios mío. Pude ver un agujero. Vi un agujero del tamaño de un Volkswagen. Los testigos eran unánimes en que el avión estaba ardiendo antes de estrellarse contra el suelo. Vi el avión, vi que tenía fuego en las alas y que caía en picado. Tenía un ala completamente reventada y quedó colgando del avión. El testimonio del testigo era convincente. Una explosión provocada por una bomba parecía ser una posibilidad muy real. Agentes del FBI se trasladaban rápidamente a la escena del accidente en busca de pruebas criminales. La Administración Federal de Aviación cree que se ha producido una explosión a bordo y por eso desapareció de la pantalla muy rápido. El FBI había recibido un informe que decía que alguien había puesto una bomba en el avión, por lo que tenían que ser muy cautelosos y asegurarse de que no había pruebas de bomba o actividad criminal. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte había recibido informes de que un testigo protegido que iba a testificar en un juicio por narcotráfico en Laredo tenía plaza reservada en el vuelo de Continental. El sospechoso perdió el vuelo porque su juicio se había retrasado. Lo que estoy diciendo es que nuestros investigadores no tienen nada de eso. No sé cómo decirlo más claramente. Los propios restos dieron a los investigadores una pista inmediata sobre el accidente. Vi que la cabina estaba ahí, el fuselaje ahí. El ala izquierda estaba doblada debajo del ala derecha. Y una parte del estabilizador vertical estaba ahí, por horizontal. El Embraer 120 es un avión bimotor. El estabilizador horizontal está sobre el estabilizador vertical. Y empecé a preguntarme, ¿dónde estará? A 200 metros de distancia del lugar del accidente, Joshi encontraba la parte desaparecida del avión. ¿Puede venir alguien a ayudarme? Eso me hizo pensar que el avión podía haberse desintegrado en el aire. Muy bien. Había diferentes piezas desparramadas, así que una de las preguntas que nos hacíamos era ¿qué había ocurrido? ¿Qué había provocado el accidente? Creo que la cola del avión debió desprenderse a unos 9.000 pies. Había algo. Había pruebas que nos indicaban cosas. Descifrar el mensaje no iba a ser fácil.
Pero a medida que la historia del vuelo 2574 se desvelaba, los investigadores descubrían un increíble y muy poco común accidente. Las 14 personas que iban a bordo están muertas, incluidos el capitán Brad Patrick de Kingwood. Los investigadores de la Junta de Seguridad del Transporte recuperaron las cajas negras del fuselaje del avión de Continental Express que realizaba el vuelo 2574. Los grabadores son fundamentales para nuestro trabajo. Es lo que nos puede dar una idea de lo que ha pasado. Sin esos grabadores de vuelo o sin las grabaciones de la voz de la cabina, no tendríamos mucho con lo que trabajar. Las cajas negras se trasladaron a Washington para ser analizadas. Las investigaciones se centraban ahora en la siniestrada cola del avión. Faltaba una pieza del rompecabezas que no estaba entre los restos principales. Así que nos centramos en esto. Por su posición a 200 metros del resto del avión, los investigadores pudieron saber que fue una de las primeras partes del avión en desprenderse. Se preguntaban si la corrosión o la fatiga de materiales podrían haber debilitado la cola hasta el punto de romperse. Cuando un trozo de metal se dobla durante un tiempo, termina rompiéndose. Es lo que se conoce como fatiga de materiales, y es un fallo que se identifica por una rotura suave y limpia. Empezamos a analizar las superficies fracturadas del estabilizador vertical. Pero los bordes del... En concreto, no vimos nada marrón, nada oxidado. No hay corrosión, ni fatiga. Las superficies fracturadas indicaban claramente que la cola se había arrancado de repente. En Washington, los técnicos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte abrían las cajas negras. El grabador de audio de la cabina de mando es nuestra prueba más importante. Graba todo lo que se dice, todos los sonidos de la cabina de mandos de la última media hora antes del impacto. Se pueden oír sonidos que pueden ser muy útiles. Se puede oír qué están haciendo los motores. Se pueden oír un montón de cosas y tenemos que analizarlo todo. Pero ninguna grabación de audio tiene todas las garantías. Es un equipo electrónico complicado que dispone de diferentes micrófonos. Tras estrellarse a más de 500 kilómetros por hora, era posible que las grabaciones pudieran haber sufrido daños o incluso se hubieran perdido. En Texas, las unidades de campo del FBI terminaban de buscar entre los restos del avión posibles residuos de explosivos. Creo que ha explotado una bomba. Los resultados eran concluyentes. No había habido ninguna bomba en el vuelo 2574. Era evidente que el accidente no había tenido una causa estructural. No había habido ninguna bomba, ni ningún acto criminal. Era posible que el fuego y la explosión en pleno vuelo que habían visto los testigos oculares hicieran que el ala se rompiera, provocando la inflamación del combustible del interior. Los investigadores descubrieron que la cola no se había desintegrado en una sola pieza. Vi que faltaba el borde de ataque del lado izquierdo del estabilizador horizontal. Y esto es muy extraño. Puede faltar una pequeña parte del borde de ataque, pero no toda la pieza, que mide unos 3 metros. El borde de ataque del lado derecho seguía sujeto al estabilizador, pero el del lado izquierdo había desaparecido por completo. Entonces, ¿cuándo se rompió esta pieza? La cuestión clave era, ¿fue la primera parte que se desintegró del avión? Porque muchas veces el hecho desencadenante se encuentra entre esas primeras partes que se desintegran del avión durante el vuelo. Era de vital importancia para el equipo de investigación encontrar el desaparecido borde de ataque. Se trata de una pieza de material compuesto de 3 metros de longitud. Tiene una forma redondeada que permite que el aire atraviese suavemente el estabilizador. Pero no encontraban la pieza desaparecida en el lugar del accidente ni en los alrededores. Realmente la necesitaba y cada vez nos sentíamos más frustrados porque sabíamos que era una parte esencial. No tenían la pieza que probablemente se había desprendido primero. Esa prueba era muy pero que muy importante para la investigación. Así que hicimos todo lo que pudimos para encontrar ese borde de ataque. La Administración Federal de Aviación nos pidió ayuda para
la investigación. Así que rastreamos nuestras tierras y yo conocía palmo a palmo ese terreno. Mientras los investigadores rastreaban la zona, Jim Ritter recibía una copia de los datos del grabador de audio del laboratorio de Washington. La buena noticia era que la grabación estaba intacta. Se habían podido recuperar los momentos finales de los pilotos. Comprobación de radio. Ritter quería saber si habían discutido la situación o si quizás se habían visto obligados a realizar una maniobra de emergencia para evitar algún obstáculo. Cuando los aviones vuelan a 6.000 o a 8.000 pies, pueden toparse con algunas aves. Pero el avión bimotor turbohélice volaba a mucha más altura, a salvo de cualquier amenaza de ave. Comprobación de radio. Te oigo alto y claro. Yo también. Muy bien, ya está todo. Pero las grabaciones contenían mayormente los sonidos de los controladores dando instrucciones rutinarias a los pilotos. Vuelo 2574, indique su localización. 050. Vuelo 2574, recibido. Dirección 030. Y las conversaciones normales entre los pilotos. Tengo unos días de vacaciones. Creo que iré a la costa a descansar y a jugar al golf. No había señales de problemas en el vuelo hasta que el primer oficial inicia un rápido descenso hacia Houston. Un descenso enérgico de transportador espacial. La unidad de grabación indicaba que la tripulación fue totalmente profesional. Quiero decir que no estaban haciendo nada que no debieran estar haciendo. El equipo de investigación buscó otras pistas. Sonidos extraños de objetos en la cabina de mando. Los motores empezaron a chirriar de repente, las estridencias de las alarmas de vuelo. Pérdida, pérdida, pérdida. Pero no había más conversaciones. La grabación indicaba a los investigadores que Patrick y Rodosovich no tuvieron ningún tipo de aviso de la repentina caída de su avión. Ocurrió tremendamente rápido, y no creo que ningún miembro de la tripulación hubiera podido hacer nada. El análisis del grabador de datos de vuelo llegaba a la misma conclusión. No vimos nada extraño en el vuelo, hasta el instante en que el avión empezó a caer en picado. Hasta que el avión empieza a descender casi a máxima velocidad y a desintegrarse, no hubo nada extraño en el vuelo. La causa del accidente seguía siendo un misterio. Encontrar la pieza desaparecida de la cola del avión era ahora mucho más importante que nunca. Estuvimos buscando por toda la zona y después de varios días sin encontrar nada, hicimos vuelos locales con voluntarios para rastrear mejor la zona. Buscaban en un área de 12 kilómetros cuadrados una pieza de 3 metros de longitud. Era una apuesta muy arriesgada. Nuestro objetivo era encontrar esa pieza y fue muy frustrante porque resultó mucho más difícil de lo que pensábamos. Los ingenieros de la empresa fabricante del avión nos dijeron cómo eran de pesadas las piezas. ¿Tiene el peso de la pieza? Las dimensiones de la pieza, para ver qué niveles de arrastre había podido haber. Ritter registró las coordenadas del lugar del accidente. Analizó la climatología del día del accidente. Recopilé esa información, la registré y calculé a qué radio podría estar el borde del ataque. Finalmente dio con una posible ubicación de la pieza desaparecida. Creo que está alrededor de esta zona. Los siguientes días fuimos a esa zona. Establecimos las coordenadas de búsqueda. Y buscamos la pieza tanto en coche como en helicóptero. El tercer día de búsqueda recibieron buenas noticias. Estábamos sobrevolando el campo de Texas, un campo lleno de ganado, y de repente el piloto me dijo, creo que lo estoy viendo. La pieza estaba en la zona pronosticada, pero estaba tan bien camuflada que era casi imposible de encontrar. Había pasado gente por allí cientos de veces, pero estaba camuflada debajo de unas vallas para ganado.
Jim, escucha, lo hemos encontrado justo donde tú decías. Por supuesto, es que no estabais buscando bien. Habíamos pasado varios días enteros, largos días y largas noches calculando dónde buscar, así que me puse muy contento cuando por fin encontramos la pieza. Ahora que había aparecido el borde de ataque, los investigadores creían tener todas las partes del avión. ¿Qué había provocado el accidente? Y sin la pieza clave, siempre quedarían preguntas. De inmediato, notaron algo inusual. Las pruebas indicaban que los orificios de la parte superior del borde de ataque estaban totalmente limpios, sin ninguna deformación, sin ningún daño. Pero los orificios a través de los que se fijaba la pieza a la parte inferior del estabilizador tenían un aspecto muy diferente. Los orificios de la parte inferior del borde de ataque se habían deformado, se habían agrietado y se habían deformado. La pieza desaparecida había sido encontrada a más de 1 kilómetro al sur de la cola. Estaba claro que había sido la primera pieza en desprenderse del avión. Mira esto. Totalmente perfecto arriba, pero destrozado abajo. El hecho de que los orificios de los pernos de la parte de arriba del borde de ataque no estuvieran dañados presentaba una alarmante posibilidad. Parecía que no había pernos en la parte superior del borde de ataque del estabilizador horizontal. El descubrimiento dejaba al equipo con 2 interrogantes importantes. ¿Por qué no había pernos y...? ¿Podría ser esto la causa del accidente? El borde de ataque mejora la aerodinámica del avión, pero no es una parte movible que controle la dirección. Era difícil creer que perderlo hubiera hecho que el avión cayera en picado. Me sorprendía mucho que perder un borde de ataque compuesto hubiera podido causar un impacto tan violento. Ahora que se habían encontrado todas las piezas del avión, la investigación se trasladaba a las oficinas de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Washington. Juntamos todas las piezas del rompecabezas. Intentar entender qué hizo el avión tras perder el borde de ataque. El estabilizador horizontal es una especie de ala al revés. Presiona la cola hacia abajo mientras las alas lo elevan. Reduciendo la fuerza del estabilizador se eleva la cola y se estabiliza el vuelo. Todavía quedaba por confirmar si podía haberse controlado. Así que hicimos una simulación de ingeniería para intentar ver si el avión podía haber seguido volando después de perder el borde del ataque. Pero pudimos comprobar que no fue una situación que se pudiera controlar. Cuando el radio del borde de ataque se desprendió del avión, hubo una aceleración negativa de 5G. Cuando el ángulo de ataque excedió los límites negativos, fracturó el ala. Las simulaciones eran concluyentes. La pérdida de solo un borde de ataque del estabilizador horizontal envió al avión a un descenso catastrófico. Justo lo que los testigos decían que vieron en el vuelo 2574. Si hay una pieza del ala que no es recomendable perder, es el borde del ataque. El equipo ahora sabía qué había causado el accidente, la pérdida del borde de ataque del estabilizador. Pero lo que seguían sin saber era por qué esa pieza había sido fijada correctamente. Analizando los datos de mantenimiento del avión, Brenner hizo un preocupante descubrimiento. Un equipo de mantenimiento había trabajado en el estabilizador horizontal la noche antes del accidente. Cada vez había más pruebas que nos decían que debíamos analizar en profundidad los procedimientos de mantenimiento que se habían hecho la noche anterior en la zona de mantenimiento. Continental Express es una de las aerolíneas más populares de los Estados Unidos. Las vidas de miles de pasajeros están en manos de toda una flota de aviones que deben estar en perfectas condiciones. El equipo de investigación debía averiguar urgentemente qué había ocurrido las horas antes del accidente. El investigador de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Malcolm Brenner, se trasladó al Aeropuerto Internacional de Houston para hablar con el equipo de mantenimiento que había trabajado en el avión la noche anterior al accidente.
En general queríamos visitar las instalaciones para ver cómo eran y luego analizar en detalle qué se había hecho la noche anterior. Muchas veces hay mucho trabajo en esos turnos de noche y tienen que preparar los aviones para que vuelen de un día para otro. Terry Von Feyden es instructora de seguridad aeronáutica. Utiliza el vuelo 2574 como caso de estudio. Por tanto, hay un empuje que hace girar al avión rápidamente, pero a veces se consigue y otras no. En preparación para el invierno, Continental Express había inspeccionado y reparado las botas de deshielo de su flota de Embraer 120. Las botas de deshielo son unas membranas de goma que pueden inflar los pilotos para romper el hielo de las alas y la cola. Queríamos interrogar a todos los mecánicos, supervisores e inspectores que intervinieron en el trabajo. Brenner estaba particularmente interesado en 3 empleados. El supervisor de turno, Adam Dillon. Troy Anderson, inspector responsable de comprobar el trabajo de los mecánicos. Y el supervisor de tarde que inició el trabajo, John LePage. Bueno, ¿cuál era el plan de la noche? Teníamos unas 10 horas para cambiar las 2 botas de deshielo. Cambiar las botas de deshielo suponía extraer el borde de ataque, quitar las botas de deshielo antiguas y ponerlas nuevas. Toda la pieza va atallada al estabilizador horizontal. Era mucho trabajo para una sola noche. Tenían que sustituir toda la pieza en el turno de noche. De alguna forma, en el turno de tarde tenían tiempo de sobra y decidieron que podían ayudar a preparar el avión. Y así lo hicieron. Coged lo que necesitéis. Yo voy a por las botas de deshielo. Supervisando el trabajo de los mecánicos estaba el inspector Troy Anderson. Tenía tiempo para echar una mano. Fuimos al estabilizador y empezamos. Empezaron a trabajar en la parte inferior. El supervisor se ofreció a subir arriba para trabajar en la parte superior. El turno de tarde, el segundo turno del día, iba a extraer los pernos que fijaban el borde de ataque. El resto del trabajo sería realizado por el turno de noche. A las 10 de la noche, Adam Dillon tomaba el relevo como supervisor del turno de noche. Hemos terminado la comprobación de mantenimiento del motor y la sustitución de las botas de deshielo. ¿De ambos lados? Sí. Un cambio de turno es algo crucial, porque se toma el relevo de algo que está a medias. Y tenemos que ser muy, pero que muy específicos sobre lo que se ha hecho y lo que el siguiente turno tiene que hacer. Cuando empecé mi turno, pregunté si habían terminado con las botas de deshielo. Los mecánicos vieron que muchos de los pernos estaban todavía puestos. Quitarlos les llevó más de lo que esperaban. Y que todavía estaban intentando quitar el borde de ataque del lado derecho. Y parecía que no les iba a dar tiempo a terminar con las 2 partes. Entonces tomaron una decisión crucial. ¿Habéis empezado con la parte izquierda? No. El equipo que había empezado a trabajar en las botas de deshielo se había ido a casa a las 10:30. Era imposible que nos diera tiempo a terminar los 2 lados. Así que decidí hacer solo el lado derecho esa noche. Los investigadores descubrieron que el supervisor del turno de noche había decidido que no tenían tiempo suficiente para terminar los 2 lados. Chicos, dejad el lado derecho por hoy. Este avión tiene que salir aquí. Así que los mecánicos se pasaron la mayor parte de su turno reemplazando. Cambiar las botas de deshielo y reinstalaron el lado derecho del borde de ataque. Entonces los mecánicos no hicieron nada en el lado izquierdo. No lo tocaron. Tras cambiar solo las botas de deshielo derechas, el avión fue trasladado a la pista para su primer vuelo del día. Tres horas después, el borde de ataque izquierdo se desprendía de la cola haciendo que el avión cayera en picado a casi 12.000 pies de altura.
En Washington, los investigadores de la Junta de Seguridad del Transporte intentaban descifrar todos los datos que tenían. Y Lepage. Creo que en general tuvimos una buena cooperación de los mecánicos y de los supervivientes. ¿Pero describieron lo que estaban haciendo? Creo que fueron creíbles y creo que intentaron ayudarnos. ¿Por qué les ayudaría Adam? Teníamos unas 10 horas para... Era imposible que nos diera tiempo a terminar los dos lados, así que... El segundo turno. Los investigadores estaban casi seguros que los pernos fueron extraídos de la parte superior del borde de ataque izquierdo, pero nunca fueron reemplazados. Sin embargo, los operarios insistían en que solo habían trabajado en el lado derecho. El equipo de investigación estaba confundido. Así que el segundo turno empezó el trabajo. Los mecánicos empezaron por el lado derecho y su supervisor les ayudó. El cambio de turno es siempre algo muy peligroso. Y por eso hay unos procedimientos muy estrictos al respecto. Y ellos lo ignoraron. El supervisor se apresuró para que el avión saliera de allí. Algo escalofriante. ¿Dijo en algún momento qué hizo ahí arriba? Sí, genial, déjame ver eso. Ayudó a los mecánicos a extraer las botas de deshielo. ¿Qué significa eso? Malcolm Brenner volvió a Houston para intentar determinar qué trabajo había llevado a cabo el supervisor Anderson en el malogrado avión. Ayudé a los mecánicos a extraer las botas de deshielo. Es una información muy vaga. No especifica qué se extrajo del avión, ni qué se hizo, ni dónde estaba el supervisor durante el cambio de turno. Ayudé a los mecánicos a extraer las botas de deshielo. ¿Qué hizo exactamente? El supervisor se subió en el montacargas y empezó a ayudar a los mecánicos. Y ese no era su trabajo. Dijo que fue buena idea. Entonces, ¿en qué lado trabajó Troy? ¿Solo en el derecho? Look, when I left, the plan was to do both sides. Para mí lo más alarmante fue lo del supervisor. Estuvo allí y fue uno de los que quitó los pernos. Parte de la filosofía en mantenimiento es que hay un grupo que hace el trabajo. Y luego hay otro grupo de trabajo, lo mejor de lo mejor. La crème de la crème, que inspecciona el trabajo. Y su función es asegurarse de que el trabajo se hace correctamente. Él tenía una bolsa de 40 pernos. Y dejó la bolsa con los 40 pernos en el montacargas para el siguiente turno. ¿Habéis empezado con el lado izquierdo? No. Hablé con el supervisor del segundo turno y decidimos no hacer el lado izquierdo. Así que le preguntó al supervisor, ¿habéis empezado con el lado izquierdo? Y el supervisor le miró y le dijo, no que yo sepa. Chicos, dejad el lado derecho por hoy. Este avión tiene que ser de aquí. Nadie en el turno de noche sabía que Anderson había empezado a quitar pernos del lado izquierdo. Los formularios de trabajo no se habían rellenado y los procedimientos, aunque deberían haberse seguido escrupulosamente, no se siguieron. ¿Dio a sus mecánicos los formularios que tenían que rellenar? No. A veces el papeleo te lleva más tiempo que el propio trabajo. En un cambio de turno es una de las cosas críticas que hay que hacer. Hay un documento escrito al que todo el mundo puede recurrir y ellos no lo rellenaron. Ningún mecánico del turno de tarde había rellenado los formularios con los detalles de los trabajos que habían realizado para el siguiente turno. El papeleo no es divertido. Es describir algo que has estado haciendo y a la gente no le gusta hacerlo. Yo ya lo he hecho, ya está hecho. No es agradable tener que escribirlo, pero hay que dejar constancia de lo que se ha hecho. Y preguntamos al supervisor por qué no se había hecho y nos dijo, bueno, es un procedimiento muy simple y a veces no merece la pena hacerlo. No se suele decir que has extraído unos cuantos pernos, no es necesario hacerlo. Y eso me pareció aterrador. Y el supervisor Troy Anderson fue muy vago sobre el trabajo que realizó. En su formulario no especificaba que había extraído los tornillos del lado derecho. Ignoró el trabajo mecánico que había realizado en el avión. Y quizás no pensó en la importancia de dejar constancia de ello, como debería haber hecho.
Pensó que era trabajo de los mecánicos. Pero había todavía una cuestión sin resolver. Captado en lado derecho. El avión recorrió más de 800 kilómetros antes de que se desprendiera el borde de ataque. Es increíble que la cola horizontal quedara intacta en ese primer vuelo. El fatal fallo se produjo cerca del final del segundo vuelo de ese día. Un descenso enérgico de transportador espacial. ¿Por qué no se produjo antes? Los investigadores analizaron las grabaciones de los dos vuelos. Compararon parámetros de vuelo como velocidad, dirección, altitud, en busca de algún tipo de respuesta. Era cuestión de cuántas fuerzas habrían cambiado. Se centraron en la velocidad del aire durante el descenso. Justo antes de su fatal caída, el vuelo 2574 había alcanzado una velocidad de 260 nudos. En condiciones de seguridad normales, es casi la velocidad máxima y 44 nudos más rápido que el descenso anterior. Realizaron un estudio para confirmar la sospecha de que esos 44 nudos extra fueron suficientes para provocar el accidente. El borde de ataque se mantuvo fijo a 216 nudos, la velocidad máxima del avión durante el primer vuelo. Las fuerzas aerodinámicas no suelen alcanzar las cifras que alcanzó el avión del accidente. Pero un aumento de 44 nudos aumentaría radicalmente la cantidad de resistencia del borde de ataque. Cuando el avión alcanzó su velocidad máxima, era de esperar que fallara. El trágico significado de las últimas palabras del primer oficial Radosovich tenían ahora sentido para los investigadores. Un descenso enérgico de transportador espacial. Su descenso de alta velocidad selló el destino del vuelo 2574. El avión se desintegró a la máxima velocidad que alcanzó desde que terminaron los trabajos de mantenimiento la noche anterior. Las fuerzas aerodinámicas eran muy altas y terminaron doblando el radio del borde de ataque hacia abajo porque no estaba fijado a la parte superior de la cola. Y se dobló hacia abajo hasta que finalmente el aire alcanzó la fuerza suficiente para arrancarlo. A 260 nudos, el borde de ataque se arrancó. Cuando se arrancó esa pieza, el avión era imposible de controlar. Alta velocidad, alta velocidad. La fuerza era demasiado violenta. Motor, motor. En las grabaciones de audio, los pilotos no dicen nada después de que ocurriera. La negativa habría hecho que la sangre se disparara al cerebro de todos los pasajeros y la tripulación, dejándolos inconscientes. De unidad 1. Canal 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 de unidad 1. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte culpó del accidente al hecho de no haber atornillado el borde de ataque izquierdo a la cola del avión. Sentí mucha empatía por la gente que había trabajado en el avión porque sabía que había sido producto de un error humano. Y estaba seguro de que cualquiera de los implicados en los trabajos de mantenimiento se iba a sentir muy mal al respecto. La Junta de Seguridad del Transporte también tomó una medida sin precedentes al responsabilizar a Continental Express por no asegurarse de que se cumplían todos los procedimientos de mantenimiento. En concreto, por no asegurarse de que los mecánicos y los supervisores rellenaran los formularios pertinentes. A veces el papeleo te lleva más tiempo que el propio trabajo. Fue un accidente evitable. Si hubieran seguido escrupulosamente sus procedimientos, el accidente no se habría producido.
El accidente de Continental Express marcó un hito en los accidentes aéreos, y en concreto en la investigación de accidentes aéreos, porque fue una de las primeras veces en que la política de la compañía quedaba en entredicho en una investigación de este tipo. Nunca antes la Junta de Seguridad del Transporte había responsabilizado a la dirección de una aerolínea por permitir que las reglas no se cumplieran. Los directivos tienen que entender su responsabilidad en este tipo de accidentes y estar más comprometidos con su personal para que hagan su trabajo correcta y eficazmente. Como consecuencia del accidente, las compañías aéreas se aseguran ahora de que se sigan todos los procedimientos de seguridad. Utilizan sistemas informáticos para comprobar de forma precisa el trabajo de los mecánicos. Pero una tecnología más avanzada es solo parte de la solución. Una de las cosas que intentamos hacer y que la gente haga es hablar. Intentamos fomentar la comunicación y que entiendan que no hay preguntas estúpidas. Todas las preguntas son importantes. Este es un caso en que pequeñas desviaciones de mucha gente, en que por tomar pequeños atajos sin aparente importancia, se produjo un horrible accidente como este. Un accidente horrible que se pudo evitar.